Ya son las 9:30. Así que si estás en esta parte del planeta, buenos días. Si no, hola, ¿cómo están? Ya son las 9:30. Creo que ya estamos en vivo ahora sí. Si estás en esta parte del planeta, buenos días. Si no, buenas tardes o buenas noches, donde sea que te encuentren, donde te encuentres, perdón. Bueno, sean bienvenidos a este nuevo live. Por fin tenemos live. Em, a ver si esto está en vivo. Esta es oficialmente mi segunda vez que hago un vivo desde Facebook. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Para los nuevos, mi nombre es Sasha Blanco. Yo soy psicopedagoga, soy psicoterapeuta gestalt, soy reikista, maestra reiki de profesión. Y también soy una persona dentro del espectro autista. ¿Y por qué digo esto? Primero porque para mí es importante ser clara, transparente con ustedes. Y segundo, porque, bueno, de un tiempo para acá, para que me conozcan un poquito más, desde que tuve el diagnóstico y muchos años después de que aprendí sobre esta condición, lo vi en mí misma y demás, he decidido usar esto para ayudar a otras personas también dentro del espectro autista y bueno, es lo que nos trae el día de hoy aquí. Am, Así que voy a enviar la invitación para los que me han pedido, Sasha, dame el link para conectarme. Bueno, de todas maneras, el link está en mis redes sociales, pero conociendo a la gente como conozco, voy a enviar otra vez el link. Así que denme un momento, por favor. No, aquí este es el link. Entonces, copiar, técnica, copiar, pegar. Así que, bueno, vamos a hacer eso ya mismo. Ponerlo aquí. Ya estamos en vivo. Conéctate. Conéctate en el siguiente link. Esto debería hacerse, no sé, automático, digo yo, pero por si acaso lo hago yo. Y ya se subió, creo que sí. Eh, bueno, y la idea de este live es, bueno, es hablar con ustedes, responder preguntas que tengan. Sin embargo, lo que hice hace ya unos cuantos meses es que hice una votación donde les pedí a ustedes mismos decir, ok, díganme sobre qué tema les gustaría que hable. Entonces puse tres temas grandes. La primera, la primera era sobre, creo que era, sí, psicología, psicopedagogía. La segunda era sobre Reiki y meditación. Y obvio la tercera sobre autismo. Y obviamente la mayoría ganó por autismo. Y me pidieron responder tres preguntas claves. Entonces, la primera, voy a abrir aquí mis notas. Ajá. Entonces, la primera era sobre preferencias alimenticias, perdón, en el autismo. La segunda, desarrollo en los jóvenes con autismo, qué cambios ocurre y cómo ayudarlos. Esta persona se refiere al hecho de eh, cambios, por ejemplo, de la niñez a la adolescencia. Y la tercera tiene que ver sobre adaptaciones curriculares, como un factor que se da por desconocido en los docentes y cómo evitar ser juzgado cuando haces adaptaciones curriculares. Importante. Em, Antes de empezar, y lo primero y muy importante es definir qué es autismo exactamente. Y esto es sobre todo para las personas que quizás no tengan mucho contacto con eso.
Autismo se refiere a un desarrollo neurológico, vamos a ponerlo así. O sea, un desarrollo diferente sobre la mente, sobre procesos cognitivos, de desarrollo de pensamiento, etcétera, donde se demuestra conductas, vamos a decir, atípicas, o sea, cosas que no se esperan para la edad. Por ejemplo, en etapa temprana de la infancia, el hecho de que un niño, por ejemplo, se atrase en el lenguaje o de repente habla más avanzado para su edad, que tú dices, ok, esto no es esperado. Actitudes o, vamos a decir, conductas como por ejemplo caminar sobre puntillas, alinear los juguetes, eh, no ser el más sociable del grupo, o sea, prefiere jugar solo, prefiere estar solo o sola, y no necesariamente es la persona que haga muchos amigos, ¿ok? Entonces, esa es una persona dentro del espectro autista o se sospecha que está dentro del espectro autista. Eh, Más avanzado en edad puede ser ese niño que, de nuevo, interacción social no es frecuente y si lo hace es con un propósito. O sea, quiero hablar contigo porque necesito tu ayuda para la tarea, por ejemplo. Pero una vez que termino, ya, la interacción se acabó. Otro ejemplo, hay algunos que no les gusta para nada ir a fiestas. Eso de sí, vamos a reunirnos con gente y vamos a hablar con cualquiera y hacer lo que sea. Van a decir no, gracias. Si se rompe la estructura, hay cambios drásticos en su horario de clases o su rutina diaria, viene una crisis, se siente horrible y no es capaz de adaptarse, tener esa flexibilidad ante el cambio repentino. Entonces, todos esos son características que se presentan dentro del espectro autista. Ahora, se habla de que hay tres niveles. Estos niveles, muy importantes, no quiere decir que yo tengo más autismo o menos autismo que tú. No. Los niveles implican niveles de soporte o niveles de ayuda que necesita esa persona específicamente. Siendo nivel 1, por ejemplo, el que solían llamar antes síndrome de Asperger, es el que menos apoyos necesita. Nivel 2 obviamente necesita un poco más y nivel 3 sería el que sí necesita bastante ayuda, bastante apoyo de parte de las personas que lo rodean. ¿Ok? Si en algún punto tienen preguntas, comentarios, lo pueden hacer durante el live o incluso después de que vean este video y yo con mucho gusto les respondo. Pero la idea es, mientras estás conectado, que interactuemos, que hablemos. Así sea que me digas hola. ¿Ok? Em, entonces, si hay preguntas en cuanto a qué es autismo, cómo funciona, también me pueden preguntar. Sorbito de té. Dos sorbitos de té. Ok. En mi caso personal, bueno, mi forma de autismo sí se manifestó desde temprana edad. Solo que tristemente en mi momento no se hablaba mucho de autismo. O sí se hablaba, pero era descrito más como autismo nivel 3. O sea, la imagen era ese niño que no habla, que no te mira, que siempre está haciendo steaming. Steaming es movimiento repetitivo. Y ay, la imagen era el típico que hacía así. Entonces, no, la imagen de autismo era terrible hace años, muchísimos años. Estamos hablando años 80, 90, que ese era el concepto de autismo. Y de hecho, cuando yo fui a la universidad, así me enseñaron cómo era autismo. Y sin embargo, yo al leer
en su momento las características, era como, hmm, me suena algo un tanto familiar, pero es como raro porque no es del todo así, no sé, como que no podía apuntarlo bien, pero como que empecé a sospechar, como el Chapulín Colorado, lo sospeché desde un principio. Em, en mi caso, déjame recordar, a mí me diagnosticaron, porque en mi caso yo sí tuve atraso en el lenguaje. Mi mamá, incluso después de vieja, me dijo, no, yo pensaba, Sasha tiene como características autistas, pero ella no es autista. Entonces, claro, ese autismo uno en esa época era completamente confuso, completamente desconocido. Entonces, ay Dios, no recuerdo con qué fue que me diagnosticaron en ese momento. Tuve terapia de lenguaje hasta decir basta, mucha ayuda psicológica, mucha ayuda también psicopedagógica, por años, años. Claro, todo eso hasta cierto punto yo sentía, oye, hay algo raro en mí, o yo soy rara de por sí, o qué pasa. Era incómodo hasta cierto punto, ¿saben? Em, Así que bueno, hace años así, hasta que un buen día me topé con la palabra Asperger, síndrome de Asperger, y ¿qué es eso? Lo investigué y bueno, cuento largo corto, ahí me di cuenta, oye, aquí estoy yo. Obviamente busqué ayuda, busqué a las personas adecuadas y bueno, al sol de hoy, eh, perdón, al sol de hoy, feliz de que por fin sepa que, o sea, esto tiene nombre y apellido, eh, muy importante porque hay gente que todavía cree esto. Autismo no es una enfermedad, es una condición neurológica. Así que naces con él, vives con él y te mueres con él. Entonces no existe una cura para autismo. O sea, quítense eso de la cabeza, por favor. O sea, no, autismo no es una enfermedad, pero tiene formas de tratamiento, sí. Que hay formas de vivir con eso, sí. Aquí tienen un ejemplo. Yo vivo con eso y lo utilizo para ayudar a otras personas. Así que si ustedes creen que, o sea, me vienen aquí y me dicen, Sasha, yo tengo autismo y me siento terrible o no sé cómo hacer, estoy aquí para ayudar. O Sasha, mi hijo o mi hija o mi amigo o tiene autismo y no sé cómo ayudar, con mucho gusto estoy aquí. Entonces, vamos a entrar en tema. Entonces, la primera, mis notas, la primera para recordar era sobre preferencias alimenticias. Algo que hay que recordar sobre autismo que es muy importante es la existencia de sensibilidad sensorial. ¿Qué es eso? A nivel de cinco sentidos, nosotros somos más sensibles de lo normal. ¿Ok? Entonces, luces, colores, texturas y demás, nosotros lo sentimos muchísimo más intensamente que una persona neurotípica. Aclaro, neurotípico es alguien que no tiene autismo, ¿ok? Entonces hay gente que típico dicen, ay, pero eso te dolió, ay, pero estás exagerando, pero ay, no es para tanto. Para una persona en el espectro, sí es para tanto. O sea, y no estamos exagerando, es que realmente duele en el cuerpo, realmente duele en el alma, realmente duele, ¿ok? Y preferencias alimenticias no es la excepción, ¿ok?
Hay olores, hay texturas y a veces sí, hay colores que simplemente no pasamos. Es guácala. Literalmente es guácala. ¿Ok? Entonces, a veces el problema es, bueno, es que no es un problema, es parte de la condición. Hay cosas que simplemente no podemos comer, no podemos tomar, porque la sensibilidad sensorial es tan grande, la sobreestimulación es tan grande, que simplemente no. Les doy mi ejemplo personal. Y algo que todo el mundo se queja, se impresiona de mí. Odio, odio el aguacate. ¿Ok? Me pregunta, Sasha, ¿quieres aguacate? Guácala, no gracias. En mi caso, yo no paso la textura, yo no paso el sabor. Es muy, ¿cómo lo pongo? Bueno, en inglés yo le digo muy smushy, muy suave en la boca, así todo. Y, lo pienso y no puedo. Perdón. No lo paso para nada, me da ganas de vomitar, me da ganas de todo. Y el sabor. Pero, cosa graciosa, y esto también es parte del autismo, me ofreces una buena guasacaca o guacamole mezclado con otra cosa, sí soy capaz de comérmelo. Sí, no tiene sentido. Sí, es raro, es loco, pero para mí tiene perfecto sentido. No lo estoy masticando y sintiendo cómo se deshace en la boca, sino que ya está deshecho, ¿ok? Entonces no tengo que pasar por ese proceso en la boca. Por otro lado, está mezclado con otra cosa, o sea que el sabor, la intensidad del sabor, mejor dicho, disminuye. Es otra cosa. Otra cosa que a veces mi esposo me echa broma. Sasha, ¿cómo no te puede gustar el coco? Odio el coco. El coco como, no sé, la fruta, vamos a llamarlo así. No puedo. Me es un insípido, intenso. Así lo puedo escribir. Insípido, intenso. Y ya sé, no tiene sentido para muchas personas, pero para mí tiene perfecto sentido. Pero me das un cocosete y con gusto me lo como. Ahí, por supuesto, y aquí viene la explicación, el cocosete es duro, no es smushy. El cocosete es como crunchy, como masticable, es duro, es sólido. Entonces es algo que yo sí puedo tolerar porque los puedo sentir en la boca, lo puedo. Y también el me es demasiado placentero. Así que yo soy equipo comida sólida. Y que tenga sabor, pero un sabor que me sea placentero, agradable. A mí me encanta el dulce, el cocosete es dulce, no es insípido, intenso. Entonces, sí te puedo comer un cocosete, pero tomar coco frío o una cocada, que es un dulce típico, bueno, Colombia, Venezuela, eh, no, gracias. Más para ti, ¿ok? Así que, en cuanto a preferencias alimenticias, número uno, es muy personal para cada persona dentro del espectro autista. ¿Ok? Entonces, aquí es importante conocer cuáles son las preferencias de cada quien. Pues recordemos, muy importante, si conoces a una persona con autismo, conociste a una persona con autismo. Y no todo el mundo es igual en ese aspecto. Entonces, número uno, conocer las preferencias alimenticias de esa persona. Número dos, y sé que esta es la parte difícil. No todo el mundo
necesita comer de todo. Y yo sé que esto es sabiduría ancestral de mamá, de abuela, de tatarabuela, de los antepasados, de los antepasados. Hay que aprender a comer de todo. ¿Cómo por qué? ¿Para qué? Para encajar en sociedad, para que te inviten y no tengas ningún problema. ¿Y qué tal si neurológicamente hablando no se te da? Entonces, número dos, rompe el patrón. No sirve para nada obligar a esa persona con autismo a comer de todo. No sirve. Te prometo, así te prometo, que cuando esa persona sea independiente, no lo va a hacer. Va a recurrir a lo que se llama comida segura. ¿Qué son comidas seguras? Todo aquello que sabemos que la textura siempre es igual, el sabor siempre es igual y nada cambia. Por ejemplo, una de mis comidas seguras son frutas, ciertas frutas. Algunas de mis comidas seguras son, ¿cómo se llamaría en español? Potato chips. A veces me enredo con el inglés y el español. Es horrible. Como las papas que venden en las bolsas, como las Lay's, las margaritas. Eso para mí, o sea, la textura siempre es igual, el sabor siempre es igual. No hay sorpresas, no hay cambios, no hay nada raro. Siempre me vas a ver a papa. A veces las frutas pueden ser un tanto tricky. Pues por ejemplo, si compro, no sé, algo que... Ok, arándanos. A veces el arándano es durito, es firme y acidito, me encanta. Pero a veces porque se pasa es suavecito, la acidez es menos y pequeño cambio. Pero por ejemplo, manzanas, me encantan las manzanas. La textura siempre es igual, el sabor siempre es igual, no hay cambio. Eso también es una comida segura. Uvas verdes, me encanta. Sobre todo cuando están así, en su punto. Ush. La textura es igual, el sabor es igual, no hay cambios. Número, ¿qué? Número 3, número 4, ya se me fue. En ese caso, si tú quieres seguir con la filosofía, se vale aprender a comer de todo. Ok, toma en consideración el primer punto, chequea qué le gusta a la persona con autismo, trae ese conocimiento acá y prueben cosas que tengan sabores similares, que tengan texturas similares. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si la persona sabe que a mí me gusta texturas más sólidas, ¿ok? Vamos a buscar comidas sólidas que no cambie el sabor. Por ejemplo, pollo. Puede ser algunas carnes, arroz, algunos vegetales. Entonces, en ese aspecto, si tu preocupación es que tu hijo realmente coma sano, busquen texturas, sabores que a tu hijo o a esa persona que quieres ayudar con autismo le guste, porque sigue todo acorde con sus gustos personales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Sí? ¿No? Igual los leo en sus comentarios durante el vivo o después de en vivo. Sí, es parte de mis, bueno, en este caso, bebidas seguras. Entonces, mi tecito aquí conmigo. Así que no es maña, ¿ok? No es, ay, porque mi hijo o mi hija le da la gana. No. Así que espero haber respondido esa pregunta.
Y si me faltó algo, por favor, escríbamelo. Con mucho gusto voy a responder. Siguiente tema. El desarrollo en los jóvenes con autismo, qué cambios ocurren y cómo ayudarlos. Somos seres humanos, así de fácil. Las personas en el espectro somos seres humanos también. Así que, señoras y señores, sorpresa, nos desarrollamos de forma normal también. Físicamente hablando, sí, ocurren los mismos cambios que cualquier persona. En el caso de las mujeres, incremento en el pecho, aparece la menstruación. En el caso del hombre, vello púbico, bueno, mujeres también. Am, Cambios en el tono de voz, eh, empiezan a fijarse más en otras personas, en otros sentidos. Tengo que conservar el live family friendly, o sea, adaptado a toda edad. Así que ustedes me siguen la idea. ¿Está bien? Ok, no tengo que explicarme. Así que, físicamente hablando, los cambios son iguales. Todo el mundo se desarrolla cuando están en esa transición de la niñez a la adolescencia. Ahora, ¿qué pasa aquí arriba? O a veces, ¿qué pasa aquí? Es un cambio. Y recordemos cómo es una persona en el espectro autista frente a cambios. Sí. ¿Puede haber crisis por eso? Sí. ¿Puede haber esa, digamos, tristeza por el cambio de una etapa a otra? Sí. ¿Puede que no le guste? Sí. O incluso puede que sí le guste también, no hay problema. Pero es una ruptura, ¿ok? O sea, estamos hablando de aproximadamente 10 años de conciencia, obviamente, porque a partir de los 3 años es que tienes como más desarrollado el pensamiento cognitivo, o sea, memoria, ciertas habilidades, etcétera, hasta los 11 12 años más o menos, que es la edad que empiezas a transitar hacia la adolescencia. Vamos a ponerle 10 años. Son 10 años, es una década siendo niño, impresionándote por todo, gustándote todo, teniendo tus preferencias en cuanto a personajes ficticios, comiquitas, series animadas, por ejemplo, o ciertos juegos. Así que ese cambio sí, sí pega. Pega aquí y pega acá, porque duele, duele el cambio. Así que no te sorprendas si ves a esa persona, bueno, a esa personita, pues estamos hablando de un niño o una niña, triste porque, ay, voy a ser adolescente, o, ay, ya me desarrollé, o estoy viendo los cambios en mi cuerpo. A nivel sensorial, también se siente el cambio. En el caso de las mujeres y en mi caso personal, cuando incrementan los pechos. ¡Wow! Para mí eso fue como, wow, wow. Ok, yo sé que todas las mujeres son así, pero wow, Taima, ¿por qué? ¿Sabes? El día que me desarrollé, eso fue una poesía. Recuerdo que estaba en vacaciones, estaba jugando con una de mis hermanas y sus hijos, y de repente me dice, Sasha, algo así como, mejor ve al baño. Y yo, ¿por qué? Porque creo que
ya, ya te tocó. Me dice, no, pero yo todavía no. Sasha, ve al baño. Y yo, ok, voy al baño y sorpresa. Y fue como, no lo esperaba, no estoy preparada para esto. Obviamente pedí ayuda para la maña, para cambiarme. Y recuerdo que me dio como una depresión, una sensación de tristeza profunda. Lo sentí en mi cuerpo, me sentí como, me sentí con ganas de llorar, me sentí, es difícil explicarlo. Wow, wow, es difícil explicarlo. Mejor dicho, ponerlo en palabras. Es difícil ponerlo en palabras. Me sentí, el cuerpo estaba, perdón, el cuerpo estaba pesado. Me sentí con ganas de llorar, me sentí profundamente triste. O sea, como que estoy en medio de un duelo, a ese nivel de tristeza profunda. No entendía qué estaba pasando. Por más que mis padres se encargaron de darme la información, o sea, hasta me compraron un libro que explicaba detalle a detalle qué esperar, cómo es todo el proceso, qué pasaba, etcétera. O sea, me prepararon. Y sin embargo, esa preparación no es como que haya sido suficiente. No me preparé emocionalmente para ese momento. Físicamente fue como, ok, va a pasar esto, voy a sentir así, no sé qué, pero emocionalmente no estaba preparada. Y creo que aun si estás preparado emocionalmente, no lo vas a, o sea, sigue siendo un duelo. Todos sabemos que algún día nos vamos a morir. Todos sabemos que algún día esa persona especial, esa mascota especial, plantas, todos vamos a morir. Y tú sabes, pero el día que esa persona o ese animal o esa planta fallece, se puede decir que tú estabas preparado o preparada para eso, por más que tú sabes que todo el mundo va para allá algún día. Me vas a decir claramente, no, Sasha, tú nunca estás preparado. Aquí, por más que tengas la información, tampoco estás preparado o preparada. ¿Ok? Quiero ser muy transparente con esto, quiero ser muy clara. No estamos preparados. Y está bien. Hay días que está bien no estarlo. No tienes que tener todas las respuestas de una. Es parte de la vida. Y en ese momento yo estaba pasando por un duelo personal. Y dentro del espectro autista, ese duelo puede ser más intenso si lo comparamos con alguien neurotípico. La confusión va a ser más grande, la crisis ante el cambio puede ser más grande. El no querer aceptarlo también es grande y perfectamente válido. Está bien que te cueste aceptarlo, está bien, ¿ok? Tus emociones son válidas. Y por lo tanto también es válido que se trabaje esas emociones. ¿Ok? No quiero decir que te quedes pegado con la emoción por años, o sea, porque tampoco es sano, pero lo que quiero decir es válido las emociones y todos esos cambios, sentirte asustado, confundido y demás es válido. Y es válido pedir ayuda. Si eres una persona dentro del espectro autista y me estás escuchando en este momento, te lo voy a decir directamente. Es válido todo lo que sientes y es válido hablar sobre eso, es válido pedir ayuda a las personas de confianza. Si eres neurotípico y me estás escuchando,
También es válido para ti asustarte, porque el otro está pasando por todo eso. Sí, es válido también. Y es válido también decir, oye, estoy aquí, ¿cómo te puedo ayudar? Palabras mágicas y tomen nota. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Ok? Y no es saltar inmediatamente, no, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello y tienes esto y tienes esto y bla, 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 bla. No, una persona con autismo es una persona con autismo. Y jugar a 21 preguntas, no. Para los que no saben, jugar a 21 preguntas es el típico juego de que tú quieres adivinar algo y haces 21 preguntas. Pueden ser preguntas cerradas o preguntas abiertas. O sea, ¿te gusta esto? Sí o no. ¿Te gusta aquello? Sí o no. Ah, como dijiste, sí, ¿qué es lo que te gusta? Ya van tres preguntas. Sobre preguntar es muy abrumador para una persona en el espectro autista. Calma. Si necesitas preguntar, haz la pregunta puntual. Si necesitas explicar algo, hazlo puntual. No des tantas vueltas porque es confuso. Estamos hablando de una etapa confusa. Así que se vale respirar. Se vale poner la mente en orden. ¿Ok? Y se vale acompañar para ayudar. No acompañar para atosigar. Pues si lo que vas a hacer es atosigar, mejor retírate. No ayudas. Ayudas más no interviniendo tanto en este aspecto, ojo. Así que es mejor, es mucho mejor, de nuevo, preguntar. Pregunta. No hay nada de malo en preguntar, pero no sobre preguntar, por favor. Uf, qué buen té. Así que, en resumen, número uno, las personas con autismo son seres humanos. Todo el mundo físicamente se desarrolla igual. Físicamente, emocionalmente y reproductivamente hablando. ¿Ok? No importa la preferencia, ojo. Número dos, chequear directamente con esa persona, en el caso que sea tu hijo o tu hija. Observar cómo está pasando por el proceso, ver cómo puedes ayudar dentro de su proceso personal. ¿Ok? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando acá? Número tres, sí, las crisis van a ser más fuertes. Son adolescentes. Es lo esperado. Lo que sí es más esperado en personas con autismo, crisis pueden ser más fuertes. Ya tuviste 10 años de experiencia en la infancia, conociendo más o menos los gustos de tus hijos o tus hijas. Ahora recuerda que mucho de eso va a cambiar. Ya no les va a gustar las comiquitas tanto como antes. Eh, no van a rechazar ciertas personas como antes. La preferencia de juegos va a cambiar. También es esperado. Pero también algo que espero y aspiro que hayas aprendido también en esa infancia es cómo ayudar a esas personas cuando están en sus crisis.